Muy bien, jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión prácticamente ya de la última semana antes de terminar nuestra unidad didáctica de procesos de frutas. Jóvenes, antes de empezar con las exposiciones, quisiera preguntarles si me escuchan adecuadamente, por favor. Sí, profesor. Perfecto. Profesor. Perfecto. Comentarles también que en estos días ha estado habiendo cierta inestabilidad en la plataforma. No sé si ustedes de repente lo habrán notado, a lo mejor no. Y la misma plataforma ha estado pues limitando el acceso a algunos, ¿no? Entonces, eso es algo que se soluciona bastante rápido, simplemente saliendo y volviendo a ingresar. Entonces, si alguno de ustedes en algún momento tiene esa dificultad, pues simplemente es cuestión de que salga y vuelva a ingresar. Bien, lo mismo acabo de colocar también en el grupo de WhatsApp para sus compañeros que todavía no han podido ingresar. Me imagino que ya lo irán haciendo en el transcurso de la exposición del día de hoy, ¿sí? Para el día de hoy, jóvenes, tenemos dos temas súper importantes en la industria de las frutas, como también en la industria de las bebidas, ¿cierto? Entonces, por favor, vamos a empezar con la exposición de elaboración de frutas maceradas. Para ello, le voy a pedir a los integrantes del grupo, a ver, está Alexis Valverde, por favor. Alexis Valverde. Ok, lo veo conectado, pero no responde. Liliana González. Buenas. ¿Se escucha? Alexis, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien. Estoy tomando la asistencia del grupo. Liliana, ¿estás? Liliana González. No está conectada. Ok. Joana Neri. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Joana. Muy bien, entonces estaría faltando la señorita Liliana. Por favor, si tienen la forma de comunicarse con ella y decirle que me escriba para poder considerar su asistencia a la exposición. Bien, jóvenes, en todo caso, ustedes son libres de empezar en el momento que gusten. Yo les doy el pase ahorita para que puedan exponer. ¿De acuerdo? Ya ustedes seguramente se han organizado y les pido que por favor comiencen de una vez. Sí, profesor, ya comienzo. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. A mi grupo y a mí nos ha tocado exponer la elaboración de bebidas de frutas maceradas. Siguiente diapositiva. Materia prima. En la materia prima tenemos el damasco. El damasco es una fruta de aspecto redondeado que tiene su origen en Asia. También se le conoce como albaricoque y destaca por su color anaranjado y dulce sabor. En la introducción, el macerado de damasco es una bebida hidroalcohólica, agua y alcohol, aromatizada. Esta está hecha con fruta de damasco seleccionada que posteriormente es mezclada y macerada en alcohol o en bebidas de alta graduación alcohólica y a su vez combinada con almíbar, dando como resultado
una bebida dulce. El alcohol es el ingrediente principal de los macerados, por lo que su calidad dependerá del alcohol que lo componga. En este caso se empleará el pisco de uva. Otro componente fundamental es el azúcar. Para elaborar el macerado se emplea la variedad refinada obtenida de la caña de azúcar, sin impurezas ni olores extraños que puedan influir en el sabor del macerado que se va a elaborar. En los insumos tenemos el pisco de uva, que se va a utilizar un 20%, el almíbar, que se va a utilizar un 42%, el ácido cítrico, que se va a utilizar un 0.002%, el benzoato de sodio, que se va a utilizar un 0.0001%, y la fruta, que es un 37.9979%. Doy paso a mi compañero para que siga con la exposición. Ya, muy bien. En el diagrama de flujo de procedimiento se empieza por la recepción de la materia prima. O sea, ya está con sus color, características organolépticas para que sea aceptable en el proceso. En la selección y limpieza, de acuerdo al tamaño, usaremos el agua potable, o sea, de acuerdo a la cantidad. El escaldado, temperatura de 70 a 85 grados centígrados, tiempo 9 minutos. Enfriado, estandarizado, agregamos el azúcar, el ácido cítrico, el benzoato, el agua tratada, pisco de uva y el filtrado. Se ve el pH, el grado Brix. En el envasado, 50% de fruta y 50% de licor dulce. Maceración, o sea, eso va a tener su tiempo de macerado, 30 días, un mes. En el control de evaluación del pH y su grado Brix, el volumen del alcohol, se va a ver que todo esté bien. El control de evaluación 2, eliminación de frutas en mal estado y residuos. Control de evaluación, y ahí se define que el producto está bien, después se pasa al almacenado. Siguiente diapositiva. Los defectos que se encuentran en el proceso son en la recepción, las causas. Damasco muy maduro, damasco verde, damasco malogrado o picado, que a veces suele pasar. Defecto, acerado de color oscuro, partículas en suspensión, macerado ácido, duro, falta de capacitación, posibles soluciones. Entonces, recepción del damasco ligeramente pintón, capacitación del personal, lavado, H2 agua no potabilizada, damasco contaminado porque no se usa buena agua. Posibles soluciones: usar agua potable, en el escaldado, mayor tiempo, termómetros descalibrado. Defecto: sobre cocción del damasco, pérdida de aroma, textura y sabor, deficiencia en el escaldado. Posibles soluciones: control del tiempo adecuado, calificación del termómetro, estandarizado. En el filtrado, mal filtro, impureza en el producto. Y solución: un buen filtro. Envasado, maceración, restos de damasco, frasco, mala presentación del producto. Filtrado nuevamente el macerado. Control de evaluación 1. Restos de damasco, mala presentación del producto,
nuevamente el macerado. Compró la evaluación preso. Residuos, Damasco, mala filtración y filtrar nuevamente el Damasco almacenado. Siguiente diapositiva. En el balance del NECTA, el problema que he planteado es CC elevado NECTA de Damasco según NTP a partir de 8 toneladas de Damasco. 8.000 toneladas. Como un rendimiento en pulpa de 60 BP. El Damasco tiene en promedio 10 bricks. Si el proceso tiene una eficiencia del 95%, la densidad del jarabe de azúcar es de 1.3 kilogramos por litros. ¿Cuántos litros de néctar obtendremos? ¿Cuántos kilogramos de azúcar necesitamos? ¿Cuántos litros de agua necesitamos? Si tenemos 8.000 kilogramos de durazno, entonces volumen de pulpa, 8.000 kilogramos se multiplica por el 60%, equivale a 4.800 litros de pulpa de Damasco. La NOTP establece que la pulpa debe presentar al menos 40% del volumen del néctar. Siguiente página. El balance del Trackbooks. Vamos, litros de agua. Como entrada va a ser litros de agua, pulpa. La merma va a ser el 5%. Y lo último va a ser litros de néctar. Siguiente página. Despejamos la ecuación. 400 litros de pulpa, más azúcar, más litros de agua, igual litros de néctar, por mermas, por litros de néctar. En la pulpa nos sale, tenemos que 400% por las mermas multiplicado por el néctar. 4.300 litros de pulpa, 0.4, y nos sale 11.428,57 litros de néctar. Despejamos la W, 4.800 de pulpa, más azúcar, más litros de agua, más 11.428,57 litros de néctar, 5%, porque son las mismas, se multiplica por los litros de néctar y nos sale azúcar más litros de agua, 7.200 litros. Siguiente página. Balance de bricks. Pulpa más azúcar, más agua, más aditivos, néctar y bricks. O sea, se elimina el agua y los aditivos, no tiene nada que ver. 10 bricks se multiplica por la pulpa, que son 10 o 4.300 litros. Pues grados bricks de azúcar son 100 y no lo tenemos. Después se multiplica los 15 grados bricks por el néctar. Más 15 grados bricks. La merma del 5% que es merma por el néctar. Nos sale 4.300 litros más 100x igual a 178.428,55 litros. 8.571,42 litros. Ya, y al final nos sale el azúcar es igual a 1.320 litros. Se multiplica por 1.3 kilogramos sobre litros y esto equivale a 1.716 kilos de azúcar que vamos a necesitar en el proceso. Siguiente página. Despejamos el azúcar más litros de agua es igual a mezcla. Hay 1.320 litros de azúcar más litros de agua, que es la icónica. Litros y sale 5.880 litros de agua que vamos a necesitar en el proceso. Ya le doy paso a mi compañero que explique las curvas de control.
Continuando con la explicación, voy a explicar el caso del damasco. En una industria se lleva a cabo la producción de bebidas de frutas maceradas. Por ello, se va a evaluar el procedimiento del producto para determinar si el proceso requiere de algún ajuste o está controlado. Primeramente, se tomaron 3 muestras del producto cada 15 minutos durante 90 minutos y se obtuvieron los siguientes resultados. Muestreo de peso del producto envasado. Primero hemos tomado 3 muestras cada 15 minutos. A las 8 en punto, 3 muestras, 8:15, 3 muestras más. A las 8:30, 3 muestras, 8:45, 3 muestras más. 9 en punto, 3 muestras más. Y a las 9:30, 3 muestras más. Para sacar el promedio, hemos sumado las 3 primeras muestras de la primera hora, que es 8 en punto. Hemos sumado 750 más 748 más 680 y le hemos dividido entre 3 para que nos salga el resultado del promedio, que es 726. Así hemos ido promediando las más muestras de las siguientes horas. Para sacar el rango, en la primera hora, las 3 muestras, hemos tomado la muestra mayor con la muestra menor, la hemos restado y nos ha salido el rango, que es 70 en la primera hora, y así hemos ido sucesivamente. Para sacar el promedio de promedios, hemos sumado todos los promedios y lo hemos dividido entre la cantidad de datos y nos ha salido el promedio de promedios, que es 719. En el rango también hemos sumado todos los datos del rango y lo hemos dividido entre la cantidad de datos y nos ha salido el promedio de promedios, que es 62. Para el UCL y el LCL hemos utilizado las fórmulas. Siguiente diapositiva, profesor. Hemos utilizado las fórmulas reemplazándolas, y en el UCL nos salió 783 y en el LCL 655. Siguiente diapositiva, profesor. En la gráfica X, hemos dibujado la gráfica X y como se puede observar, el proceso está controlado. Gracias. Ok, gracias al grupo por la exposición. Ahora, por favor, tomen nota de las observaciones que les voy a hacer, porque su trabajo ha estado un poco desviado de lo que les he pedido, ¿ok? Entonces, tomen nota para que corrijan sus diapositivas y las suban en el grupo nuevamente. Bien. Ok, la señorita Liliana González no se conectó, ¿cierto? De acuerdo. Respecto a la materia prima, es correcto, el damasco, bueno, normalmente se le llama damasco a una variedad de durazno que ha sido deshidratada, pero realmente se refiere al mismo durazno, ¿no? Al igual que el albaricoque, que también es una variedad del durazno, pero en realidad todos vienen a ser familia, ¿no? Familia de durazno. Bien, aquí es curioso porque en la introducción ustedes mencionan prácticamente todo lo que deberían haber hecho en el balance, ¿no? Cuáles son las entradas y cuáles son las salidas. Ustedes les están mencionando aquí, sin embargo, el balance que han hecho no tiene nada que ver. Han colocado un copy y pega del balance de Néctar nada más y no han desarrollado el balance para este producto. Incluso aquí han puesto los insumos, ¿no? Y colocan porcentajes que realmente yo esperaba que por los porcentajes que han colocado me entreguen pues un balance mucho más detallado, ¿no? Realmente se usa justamente lo que ustedes han colocado, que es el pisco de uva, ¿sí? En un 20%, habría que evaluar la graduación del pisco. Ustedes han colocado que 43%, pero en realidad también habría que valorar el grado alcohólico que ustedes desean obtener para su macerado.
Sin embargo, es una formulación válida la que ustedes colocan aquí. Podría de repente variar eso en función pues a el criterio ya del usuario o del consumidor, ¿no? Dependiendo de sus expectativas, de sus clientes. Bien, respecto al diagrama de flujo me parece correcto, sin embargo, aquí donde ustedes colocan algo que se llama control y evaluación, sí, yo eso lo cambiaría, porque en realidad el control y la evaluación no transforman la materia prima, ¿no? Sin embargo, si hubiera de repente una desviación, sí se toman acciones. Entonces, yo a eso le llamaría un estandarizado 2, en todo caso, ¿sí? Entonces, un segundo estandarizado hasta un tercer estandarizado, no habría ningún problema. O también poner como nombre la acción que se va a realizar en caso se encuentre el problema, ¿no? De repente, filtrado 1, filtrado 2, porque eso me parece que es lo que van a hacer. Porque poner control y evaluación es incorrecto en un flujograma por la sencilla razón de que el control y la evaluación son parte del control de calidad, no son una operación. ¿Ok? Entonces, ahí habría que corregir y también discrepo un poco con la temperatura de escaldado, porque me han puesto temperaturas de pasteurización y considero que el escaldado tiene que ser un poco más elevada la temperatura, ¿no? Tal vez cercano a los 100 grados. Por lo demás, está bastante bien estructurado este flujograma. Esas serían las observaciones que sería adecuado que puedan modificar. El procesamiento del durazno o del damasco, digamos, macerado, en realidad es un producto bastante utilizado, sobre todo en nuestra zona amazónica, ¿no? Ustedes saben que en la Amazonía peruana se utiliza mucho este método de procesamiento para conservar frutas y a la vez generar bebidas exóticas, ¿no? El macerado históricamente en la industria alimentaria siempre ha tenido acogida, ¿no? Al menos en nuestro país, y en diferentes regiones, pues, de él tienen su propia cultura sobre esta bebida, ¿no? En algunas regiones el macerado es más una bebida, por ejemplo, en algunas regiones de la sierra, es una bebida un poco más fuerte para que te incentive pues el tema de generar calor en tu organismo, ¿no? Mientras que en zonas de repente no tan altoandinas, más bien tropicales, es un trago o es una bebida que tiene una graduación alcohólica menor, más no deja de ser un macerado, ¿no? Porque ahí lo que se prioriza pues es el poder consumir bastante producto para diversificar los sabores y es más por un tema gastronómico que por un tema de repente de funcionalidad del producto, ¿no? A ver, Herli nos dice, como vino se utiliza en la selva mayormente. No, el macerado y el vino son dos cosas totalmente diferentes. El macerado parte de usar una fruta fresca o a veces también alguna planta, alguna hierba, y sumergirla por un tiempo prolongado, que puede ser hasta un mes, como bien lo explicaba sus compañeros, en una solución alcohólica azucarada, digámoslo así, ¿no? Esta solución alcohólica azucarada está compuesta por pisco más agua más azúcar. Ahora, ¿cómo se obtiene el pisco? El pisco es una bebida destilada. ¿Es una bebida destilada de qué? De un vino. Entonces, no podemos decir que el vino y el macerado son dos cosas diferentes, porque el grado alcohólico que tiene el macerado proviene de un proceso previo de destilación de un vino, mientras que el vino propiamente dicho no pasa por ningún proceso de destilación. Entonces, hay una gran diferencia ahí. Digamos que podríamos decir que un macerado trabaja con una fuente alcohólica externa, diferente a la fruta que se está macerando, mientras que el vino es una fermentación alcohólica de los azúcares de la fruta.
Por eso es diferente, ¿ok? Es diferente. Respecto a los defectos y causas, me ha parecido algo muy interesante lo que han colocado, sobre todo en la parte de las posibles soluciones, incluir la capacitación del personal. Eso es súper importante en toda institución, pero como defecto no podemos decir que nuestro producto va a tener un defecto de falta de capacitación. Lo que podría tener nuestro producto sería problemas de calidad relacionados a la falta de capacitación de los trabajadores, ¿no? Entonces, algún problema de calidad debido a ellos, sí. Entonces, como causa podrías colocar falta de capacitación y como solución podrías colocar capacitación del personal, pero como defecto no pueden poner falta de capacitación. Tienen que poner de repente, qué sé yo, problemas de calidad del producto, ¿no? Después, por lo demás, sí estoy bastante de acuerdo con lo que ustedes han colocado, excepto pues en las observaciones del control y evaluación, que ya les dije que sería para mí un estandarizado, y que pues en el estandarizado lo que normalmente se encuentra como defecto es un problema de fórmula, ¿no? Formulación. Sin embargo, está bastante bien trabajado esta parte, ¿no? En almacenamiento, ojo, tener cuidado, porque depende, pues, del producto y de la sensibilidad que tenga. Algunos macerados tienen que eh, almacenarse en lugares, por ejemplo, que no tengan incidencia de los rayos solares. Otros, de repente, tienen que almacenarse en lugares refrigerados. Entonces, un eventual defecto en ello sería pues causa de repente de las malas condiciones del almacenamiento. ¿Sí? Entonces, pero hasta ahí los problemas de la exposición no eran tan graves. Lo que sí es grave es esto. Aquí han colocado un balance de néctar que no tiene nada que ver con lo que les he pedido. Y es más, aquí en la teoría Black Box, aquí mismo ustedes se han vendido prácticamente entregando su trabajo, dejando ahí que diga proceso de elaboración de néctar y como salida litros de néctar. Nosotros no estamos trabajando eso. Si nosotros hablamos como del proceso de elaboración de frutas maceradas, entonces nuestra salida tiene que ser el macerado de frutas, pues, ¿no? Puede haber mermas y las entradas, ¿cuáles serían? Serían la fruta, serían la bebida hidroalcohólica azucarada y nada más. Serían dos entradas y esa bebida hidroalcohólica tiene su forma de preparación y la fruta tiene su forma de acondicionamiento. Entonces, tendrían que reformular todo este balance que no tiene nada que ver con el tema que hemos desarrollado, ¿no? Y respecto al caso, aquí sí me parece que han considerado adecuadamente los pesos y los rangos. Sin embargo, la misma observación que les hice pues a uno de los grupos, no aprendemos mucho sabiendo que nuestros procesos están controlados. Más bien hubiera sido interesante que ustedes saquen un punto fuera del control para que puedan, a propósito, tener algún punto de discusión en ese aspecto, ¿ok? Entonces, ¿qué hubiera pasado pues si es que un punto estuviera fuera de los límites de control aquí? Probablemente estuviera hubiera un problema de pesado, ¿no? De repente si es un solo punto, un problema de error humano, ya que me hablan de la falta de capacitación. Y por otro lado, si me hablan eh, de algún tema de calibración o algo, eso se hubiera reflejado con varios puntos fuera de los límites, ¿no? Bien, jóvenes del grupo, les agradezco por su exposición, pero para yo poder colocarles su nota, necesito que corrijan el balance, ¿ya? Porque ahí lo que han hecho es simplemente copiar y pegar un balance de un proceso que ya nosotros hemos desarrollado. Corrigen el balance, suben sus diapositivas en el grupo y yo les coloco su nota, ¿ok?
Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes, de ustedes respecto a esta exposición, a este tema? Si hubiera alguna pregunta, me avisan. Si no hay ninguna pregunta, también me avisan para poder continuar. Ninguno, profesor, gracias. Ok, perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Entonces, ahora voy a colocar las diapositivas del siguiente grupo para que pueda hacer su exposición al respecto. Ok, ok, tenemos prácticamente la última exposición ya, que es la de vino de arándano. Eh, Vázquez Quesada Maricielo, ¿está? Vázquez Quesada. Ok, veo que se ha desconectado ahorita, parece que tiene algún tema de conexión. Vera Castro Laura. Presente. Ok, Laura. Julio Bobadilla. Presente, profesor. Perfecto. Por favor, le comunican a la señorita Maricielo Vázquez que me escriba, de repente está teniendo algún problema con el internet, que me escriba a través de WhatsApp, ¿sí? Pueden comenzar en cuando ustedes gusten. Profesor, Dígame. tendríamos que esperar a Maricielo porque ella comenzaba. Ya nos habíamos repartido ya cómo comenzábamos. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, comuníquense con ella, por favor, para que se conecte. Sí, ahorita le digo para que se conecte. Darle un par de minutos, entonces, mientras esperamos que se conecte Maricielo, ¿ok? A ver, jóvenes del grupo, por favor, comuníquense de una vez. Sí, son las 2:08. Un par de minutos, hasta las 2:10 podemos esperar, si no, uno de ustedes va a tener que empezar la exposición, ¿ok? Ya, profesor, ahorita comunicamos.
Profesor, vamos a empezar sin Maricielo, creo que tiene problemas. Perfecto, Laura, comiencen, no hay ningún problema. A ver, buenas tardes, profesor, buenas tardes, compañeros. Vamos a hablarles de el vino de arándano. ¿Puede avanzar la diapositiva, profesor? Ya le avancé, está en materia prima que usaremos. Ok. La materia prima que vamos a usar, como pueden ver, es el arándano. Algunas características del fruto, acidez de azúcar, es de alto consumo, tiene muchas propiedades nutricionales que impulsan a su consumo. El flujograma empieza por la recepción de la materia prima, en este caso el arándano, la selección, ahí podemos escoger los arándanos buenos y malos, por así decirlo, el pesado, también sigue el triturado, que es en base a agua, de potasio, que generalmente se usa entre 100 gramos por litro. El reposo de mosto, luego le sigue la inoculación, la fermentación, que depende, ¿no? En algunos casos dejan bastante tiempo el reposo. La hidratación de la levadura, que eso viene al trasiego y sulfitado, que también tiene los turbios. Le sigue el endulzado, azúcar también le agregan, el sulfitado, el embotellado. Terminamos con el embotellado. Los parámetros de calidad. Buenas tardes. Profesor, buenas tardes. Tuve problemas con el internet, se me fue y tuve que conectarme con otro. Ok. Tenía que hacer explicar sobre la materia prima y eso. Bueno, Laura estaba avanzando con la exposición, pero vamos a regresar para darles la oportunidad que puedan hacer su exposición completa, ¿ok? Gracias, Laura, de todas maneras, por haber tomado la iniciativa de empezar. Y vamos a ponerlo aquí en la primera diapositiva. Maricielo, dejo la posta en tus manos. Ya, comencemos de nuevo. Ahora les voy a hablar sobre la materia prima que usaremos. En este caso, elegimos el arándano. El arándano es un fruto que iguala algunas características a la uva. En este caso tenemos el acidez y el azúcar. También por su alto consumo. El arándano se vuelve una fruta que en el transcurso del tiempo pues ha aumentado su consumo, y no solo eso, también su exportación. También por sus múltiples propiedades nutricionales que impulsan a su consumo. En este caso, el fruto por sí solo ya pues tiene muchas propiedades. Por ejemplo, son bajos en calorías, tienen un gran contenido de fibra, vitamina C, vitamina K, antioxidante más alta, vegetales que se consumen, protege el daño de ADN, que es una de las causas principales del envejecer. Pues como podemos ver, el arándano tiene múltiples beneficios. Bueno, el flujograma como primero tenemos la recepción, en este caso el arándano, la selección, el pesado, el agua y el metabisulfito. Tenemos el reposo de mosto, la inoculación, la fermentación, el trasiego y sulfitado.
eh, donde encontramos la habitación de levadura, que se puede dar, la levadura lo podemos encontrar como la levadura natural, la que viene de la uva, en este caso el arándano, y las comerciales, que son, vienen en forma de polvo y pues se deposita en los depósitos de fermentación. Luego tenemos el endulzado, pues en donde se añade el azúcar, el sulfitado nuevamente y embotellado. Luego pasamos a los parámetros de calidad. Bueno, aquí encontramos las características, el y sabor. Estos se observan conforme pasa el tiempo. El pH del vino se debe encontrar entre 3 a 4. Los grados deben ser de 23 a 24 y el alcohol debe ser de 13 grados aproximadamente. Y como máximo tiene que tener 1.2 por litro de agua. Bueno, ahora les voy a hablar acerca de algunos defectos que se pueden observar en el vino, pues si sale mal. Se puede presentar el olor a corcho. El vino tiene un olor similar al cartón mojado. La acidez volátil, comúnmente conocido como vino avinagrado o pinto. El vino avinagrado. Siguiente. Ahora pasamos a los insumos. Y pues en este caso usamos azúcar, ácido cítrico, agua, levadura. La levadura, como ya les había explicado, pues se da de dos formas, la comercial y la autóctona. Pues los clarificantes son para limpiar y eso es todo. Ahora le doy paso a mi compañero para que explique lo siguiente. Buenas tardes con todos, siguiendo con la exposición. Vamos a hablar sobre el balance. No me parece el problema. Está en la diapositiva de balance ahorita, pero de repente hay algún problema con tu señal. Profesor, Sí, sí, te yo escucho. no puedo ver el problema, creo que no se ha copiado. Ah, el problema no lo ven, pero no hay ningún problema acá. No se ha copiado. Así, profesor, ¿ha sido la última diapositiva que le envié? La única que han subido al grupo. No, sí, ha sido una porque tuvimos unos problemas y pues había borrado las dos diapositivas. Envié una al último. Después de que usted habló, envié una diapositiva. A ver, dame un segundo, reviso, porque como les dije, tenían que colocarlo antes de empezar la clase. Y aquí veo que han subido, Sí, lo colocamos, pero 10 minutos antes de las 2 han colocado una. A ver, déjenme ver rapidito. A lo mejor podemos colocar ahí esta diapositiva. A ver, un segundo, no se preocupen, ahora vemos eso. Profesor, es la última diapositiva que se mandó, es la que está en el grupo. Ahí está.
Ya, siguiendo con la exposición, vamos a hablar sobre el balance. Acá tenemos un problema. Una planta procesadora de vino de arándano evalúa el rendimiento de su operación de envasado y se da cuenta que obtiene 1.600 botellas de 750 mililitros como producto terminado a partir de 2.000 litros de vino que ingresan a la envasadora. ¿Cuál será el porcentaje de merma? ¿Cuál será el rendimiento del envasado? Como entrada tenemos a 2.000 litros de vino como merma, le hemos puesto X porque no sabemos, como salida a 1.200 litros. A ver, 1.600 botellas de 750 mililitros es igual a 1.200.000 mililitros. Vamos a convertirlos a litros. 1.200.000 mililitros entre 100, que equivale a 1 litro, que sería igual a 1.200 litros. Vamos a ver sobre la merma. 200 litros de vino es igual a 1.200 litros de vino más X por los 200 litros de vino. La variable pasa al lado, ya, X es igual a 200 litros de vino, que sería igual a los 200 litros de vino menos los 1.200 litros de vino. 200 por X saldría igual a 800. X queda sola, los 200 pasan a dividir, X es igual a 0,4, convirtiéndolo a porcentaje sería el 40% de merma. El rendimiento, lo normal debería ser del 100% menos lo que ya obtuvimos, que es el 40% de la merma, su rendimiento sería igual al 60%. Gracias, le doy paso a mi compañero. Seguimos con que a mi compañera le faltó explicar lo que sigue de rendimiento para poder hallarlo. Tenemos un rendimiento del 100% y tendríamos que restar el 40% que sale de mermas, saliéndonos un rendimiento del 60%. Siguiente diapositiva, profesor. Caso 1. En una línea de embotellado de vino de arándano se desea evaluar el desempeño de la llenadora. Para ello se analiza el parámetro de espacio de cabeza en el envasado. Se tomarán 4 muestras cada 15 minutos durante 90 minutos. Como podemos ver en el cuadro están las 4 muestras que se toman desde las 8 de la mañana hasta las 9:30 de la mañana. Y lo primero que hallaremos es el promedio. Y para poder hallar el promedio tenemos que sumar las 4 muestras y dividirlas entre 4 para cada hora. Y luego para hallar el promedio de promedios tendríamos de los resultados que nos han salido en cada promedio sumarlos y dividirlos entre 7, que es el número de horas de cada muestra. Y luego hallamos el rango. Para poder hallar el rango tenemos que restar la muestra mayor con la muestra menor para cada hora igual. Y luego para poder hallar el promedio de rangos sumamos todos los rangos y lo dividimos entre 7, saliéndonos 0.71. Siguiente diapositiva, proveedor. Este es el cuadro de constantes que vamos a usar para poder hallar el límite de control superior y el límite de control inferior. Y que para este caso vamos a usar el A2 y como tenemos 4 muestras, el número que utilizaremos es el 0.729, la constante, perdón. Siguiente diapositiva. Y bueno, ahora vamos a hallar el límite de control superior, que es el UCL, que es igual al promedio de promedios más la constante A2, por ahí era el promedio de rangos, pero se equivoca.
y, y reemplazamos el promedio de promedios. Se equivocó. El promedio de promedios es 2.9. Profesor se ha equivocado en escribir ahí. ¿Lo puedo decir yo con los datos que tengo acá, que resolví? Claro, claro. Sí, Menciónalo y en la diapositiva. sí, porque se veo que se ha equivocado. Ya bueno. El promedio de promedios, que es 2.9 más la A2, la constante, que es 0.729, por el promedio de rangos, que era 0.71. Resolvemos y nos sale como límite superior 3.40. Y para el límite inferior es la misma fórmula, solamente que en vez del más va el menos, o sea, el promedio de promedios menos la constante A2 por el promedio de rangos, que reemplazamos el promedio de promedios del 2.9 menos la constante A2, que es 0.729 por el promedio de rangos, que es 0.71, saliéndonos 2.3, el límite inferior. Siguiente diapositiva. Ahí seguimos con la gráfica X. Y bueno, como podemos ver acá, el proceso está controlado y todo el proceso está funcionando adecuadamente según la gráfica X que podemos apreciar. Eso es todo, profesor. Gracias. Ok, gracias al grupo. Igual les voy a dar algunas recomendaciones, también van a tener que modificar sus diapositivas, pero está... Profesor, Dígame. profesor, quería hacer una aclaración también en lo del balance. No ¿Ya? sé si podría. Aquí. Sí, porque también mi compañera ha copiado mal los datos y hay algunos datos que faltan y quería ver si lo puedo explicar yo con los datos que tengo en mi hoja y como están mal hechos en la diapositiva. Sí, de acuerdo, ¿Sí? adelante. ¿Lo Sí, puedo hacer? Ya, sí. profesor, mire. Como en el problema anterior nos decía que teníamos 1.600 botellas de 750 mililitros, para este caso lo hemos trabajado con litros y por ello lo hemos convertido. Y 1.600 botellas de 750 mililitros nos da igual a 1.200.000 mililitros. Y para poder convertirlo a litros tenemos que dividir el 1.200.000 mililitros entre 1.000 mililitros, que equivale a un litro, el cual nos salía 1.200 litros. Y luego igualábamos las entradas igual a las salidas, que era 2.000 litros de vino, que era igual a 1.200 litros de vino, más los mermas que no conocemos, lo cual lo ponemos X por los 2.000 litros de vino que se están envasando. Y luego hacemos el balance y pasamos a X al otro lado y tenemos X por 2.000 litros de vino igual a 2.000 litros de vino menos 1.200 litros de vino. Luego luego sigue 2.000 por X igual a 800, que es la resta de 2.000 menos 1.200. X igual a 800, bajamos 800 y pasamos 2.000 a dividir, lo cual nos saldría 0.4, que en porcentaje sería el 40% de merma. Y luego hallábamos el rendimiento, que ya lo expliqué anteriormente. Eso era todo, profesor. No sé si se entendió. Sí, perfecto, Julio. Era justo una de las observaciones que les iba a hacer porque se han cambiado ahí varios Las, conceptos. las diapositivas medio que nos hicieron confundir, profesor. Claro, no se preocupen, no se preocupen. Vamos revisando, por favor, tomen nota de las observaciones que les pueda dar.
Bueno, respecto a la materia prima, como consejo, no solamente para este grupo, sino para todos, y que es algo me parece que no lo habían mencionado antes, cuando hablen de acidez y hablen de BRICS, de una materia prima, acostúmbrense siempre a mencionar el rango en el que se puede encontrar, ¿sí? Porque acidez puede tener en realidad desde 0.0005 gramos de ácido por cada 100 mililitros hasta, qué sé yo, pues, ¿no? Cantidades mucho más elevadas. Y en el caso del BRICS, puede tener desde un BRICS hasta N BRICS, lo que ustedes le pongan. Pero eso no nos está dando un indicio, pues, de cuánto, de cuál es la característica justamente de la materia prima con la que van a trabajar. Inclusive eso nos da un indicio también del estado de madurez de la materia prima. Entonces es una observación que sería muy bueno que consideren todos para el futuro ya. En este momento no tanto, puesto que de repente es una observación que no les había hecho, ¿no? Y ya es bueno que se las haga de todas maneras, pero ya lo veremos posteriormente. Luego, aquí sí que en este flujograma estoy un poco, la verdad, no estoy tan de acuerdo, puesto que la definición general de vino o estándar de vino exige que no se haga un endulzado, sino que la fermentación de los azúcares sea de azúcares propios de la fruta. ¿A qué quiero llegar con esto? Quiero llegar a que cuando nosotros agregamos azúcar a una fermentación, estamos realizando eso para completar los azúcares que supuestamente le faltan a la fruta. Pero a ese proceso se le llama chaptalización, ¿ok? El agregar azúcar a una fermentación. Pero resulta que esto deteriora la calidad de nuestro producto. ¿Por qué? ¿Por qué deteriora la calidad de nuestro producto? Porque cuando se fermentan los azúcares de una fruta, se produce en gran medida pues una fermentación y el producto de esa fermentación es un metabolito secundario llamado etanol. Eso es lo que deberíamos nosotros esperar obtener. Mientras que si nosotros hacemos una fermentación de sacarosa, que es el azúcar obtenido pues después del proceso industrial de la caña, cuando fermentan ustedes sacarosa, no solamente obtienen etanol, obtienen metanol, propanol, ácidos carboxílicos, cetonas, aldehídos, ésteres, etcétera, 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 que justamente son estos componentes, pues, llamados componentes volátiles, ¿no? O también, cuando hablamos no de fermentación, sino de destilación, son los famosos componentes de cabeza y cola, que ya cuando ustedes lleven bebidas industriales seguramente lo van a ver. Estos componentes volátiles son justamente los que nos causan problemas en nuestra salud. Es la razón principal, por ejemplo, por la cual nosotros cuando consumimos alguna bebida alcohólica, yo sé que ustedes no, pero tal vez seguramente han escuchado de que cuando alguien consume un exceso de una bebida alcohólica, al día siguiente está que le duele la cabeza, le duele el cuerpo, tiene un montón de malestares. Bueno, resulta que el etanol como tal no causa esos malestares, sino más bien los componentes volátiles, ¿no? Los componentes volátiles. Entonces, aquí me han colocado un flujograma que yo no estoy diciendo que esté incorrecto desde el punto de vista del procesamiento, ¿no? Porque al final les van a obtener un vino. Pero la calidad de este vino no va a ser la esperada. Ahora, el metabisulfito de potasio, de sodio o el bisulfito de sodio que normalmente se utiliza tiene una función importante, ¿sí? El bisulfito de por sí es un inhibidor del crecimiento microbiano, pero es selectivo de cierta forma porque no ataca pues a ciertas levaduras que están en la cáscara
de nuestra materia prima, en este caso el arándano, ¿no? Sin embargo, para ser totalmente sincero, cuando nosotros hacemos una formulación y vamos a inocular levadura externa, en realidad el metabisulfito al inicio se vuelve prescindible. O sea, no es necesario que lo uses, simplemente pasteurízate ese jugo, ¿no? Ese jugo de frutas, pasteurízalo para que elimines todos los microorganismos y de paso inactives todas las enzimas que puedan generar paradeamiento, porque ojo, cuando nosotros extraemos el jugo, ¿no?, de uva o de los berries en general, arándanos, por ejemplo, tiende a oxidarse, ¿no?, y se vuelve pardo. Cuando ustedes usan metabisulfito, eso se inhibe y ya no se oxida, pero si ustedes pasteurizan también se inhibe. Y lo están haciendo mediante un proceso físico que no incorpora componentes químicos a la formulación. ¿Por qué les digo esto? Porque los sulfitados, el metabisulfito, el bisulfito, etcétera, tienen contenidos de azufre, componentes azufrados, que son considerados muchas veces para los consumidores como, digamos, insumos que son vistos como alergenos. Seguramente en su curso de materias primas les han mencionado algo al respecto sobre los alergenos, también en seguridad de alimentos le deben haber explicado lo que es un alergeno. Un alergeno es un alimento o un insumo de un alimento que produce una reacción alérgica que podría ser complicada en sus consumidores, ¿no? Seguramente también ustedes han escuchado, por ejemplo, de algunas personas que son alérgicas a comer chocolate o a comer mariscos, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de productos son considerados alergenos. Y el azufre que tienen los sulfitos también es un alergeno y de hecho produce daños hepáticos, o sea, daños en el hígado. Por eso no es muy aconsejable utilizar tanto, ¿no? Ese es un tema que de hecho el año pasado y el anteaño pasado estuvo en estudio ahí en el instituto y logramos sacar una formulación de vino prácticamente natural, ¿no? Sin ningún tipo de alergeno, sin ni siquiera agregar levadura externa, ni ningún conservante, simplemente controlando estrictamente los parámetros del proceso. Y la calidad de este vino, pues, era realmente muy contundente respecto a los vinos, pues, otros vinos que se habían realizado en otros experimentos que sí contenían sulfitos, ¿no? Entonces, ese es un tema súper importante también. Respecto a la inoculación que ustedes van a hacer, la función principal de la inoculación es añadir levadura para poder fermentar los azúcares, ¿ok? Desde ese punto de vista, sería adecuado de que la inoculación vaya de la mano también con una estandarización del producto, ¿sí? Una estandarización. Y esta estandarización es la que incluye, pues, un eventual agregado de azúcar, ¿no? ¿Qué se hace para no agregar azúcar, pero para así poder obtener un vino adecuado en graduación alcohólica? Lo que se hace es trabajar con mostos concentrados. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes tienen su mosto base. ¿Qué es el mosto? Es la fruta, el arándano estrujado, ¿sí? A eso se le llama mosto. Lo que hacen es, aparte, estrujan más mosto, lo filtran y lo hierven. ¿Hasta qué punto? Hasta que se haga un mosto o un líquido más concentrado en azúcares, porque evaporaron agua, ¿no? Se hace más dulce y con esos nuevos azúcares que tienen del mismo jugo de la fruta, lo añaden al mosto que ya tenían. Y con eso incrementan el grado Brix, ¿sí? Para evitar, pues,
añadir sacarosa, porque obviamente eso deteriora la calidad del producto también. Ahora, ¿es más caro trabajar con mostos? Por supuesto que sí, es más caro, pero la ventaja es que también te genera un valor agregado en el producto terminado. Y como les decía, la inoculación, el objetivo es introducir levaduras para que puedan fermentar los azúcares presentes. Por ende, tiene que haber previamente a ello pues una estandarización del proceso del mosto, perdón, para garantizar que hayan azúcares fermentables, ¿sí? Una vez que se inocula, se fermenta, se hace un trasiego, ¿sí? Hubiera sido interesante que consideren ahí el tiempo de fermentación y la graduación alcohólica que se va a obtener, ¿sí? Recuerden que cuando hablamos de vinos estamos hablando de productos que tienen entre 10 y 14 grados Gay-Lussac de graduación alcohólica, ¿sí? Entonces, con una fruta que no tiene abundantes azúcares como el arándano, lo más probable es que obtengan máximo 10 grados Gay-Lussac, ¿sí? Mientras que con otras frutas que de repente sí cuentan con mayor grado Brix, probablemente puedan llegar hasta 14, ¿no? Bien, respecto a eso, la inoculación puede ser de levadura deshidratada, liofilizada, seca, que es la que ustedes mencionaron muy bien, o también se puede trabajar con levadura silvestre, ¿sí? La levadura silvestre no es otra cosa que levadura de la misma cáscara del fruto, ¿no? Pero para eso, para utilizar levadura silvestre, ustedes tienen que hacer un proceso de escalamiento de la levadura. ¿Qué quiere decir? Que mediante un cambio de condiciones para el metabolismo de esas levaduras, ustedes tienen que hacer crecer a esas levaduras para que sean capaces de fermentar todo el mosto, porque esas levaduras, si bien es cierto, hay levaduras en la cáscara de arándano, pero no es que sean tan abundantes y tan fuertes, ¿sí? Lo que ustedes tienen que hacer es fortalecerlas mediante un proceso que se le llama escalamiento, que seguramente cuando hablemos ya en clases presenciales al respecto, les enseñaré cómo realizarlo, y si no, pues definitivamente donde sí lo van a ver es en su curso de bebidas industriales. Pero básicamente se crea un bioreactor con una bomba que inyecta aire en el mosto, y se genera pues un crecimiento de la levadura exponencial que permite que se propague en todo ese inóculo y eh, insertarlo, podamos insertarlo pues en el mosto ya que se va a fermentar, ¿no? Digamos que se prepararía en dos partes, sería un mosto iniciador y el mosto final, ¿no? Después hay un sulfitado posterior, sí hay un sulfitado posterior, ahí sí eh, es un poco complicado no realizar ese sulfitado para evitar el pardeamiento y todo, pero sí se tiene que hacer muchas veces, puesto que el vino ya fermentado tiende a pardearse también, es sensible a la luz. Y aparte, existen microorganismos aeróbeos, ¿sí? Como las bacterias acéticas, que generan pues definitivamente un riesgo para la estabilidad del vino, ¿no? Y producen muchos de los defectos que ustedes han mencionado aquí, ¿no? Sobre todo, el más común es el picado del vino, que lo que hacen pues justo las bacterias acéticas es transformar en lugar de que la fermentación genere etanol, genera ácido acético, ¿no? Que si bien es cierto, es un proceso aparte, pero debe ser inducido, no debería contaminarse su mosto con ningún tipo de bacteria acética y no deberían tener este problema. Sin embargo, a veces se tiene, ¿no? Lo otro es el olor a corcho, a cartón mojado o a moho, que es pues definitivamente una evidencia de un proceso deficiente, ¿no? De un proceso no inocuo. Entonces, en ese aspecto, pues sí sería muy adecuado. De hecho, para todos los defectos que ustedes han presentado,
los parámetros de acidez y de inocuidad alimentaria, es decir, de tener absolutamente todo esterilizado para poder trabajar, es vital, ¿no? Es vital. Simplemente evitando la contaminación del espacio de trabajo, ustedes pueden prevenir todos estos problemas, ¿no? Luego, respecto a los parámetros de calidad, aquí tenemos que hablar algo muy importante, ¿no? Los 23 a 24 Brix jóvenes están hablando ahí del mosto, ¿ya? Están hablando del mosto. Cuando ustedes ya fermentaron, ya no van a encontrar 23 o 24 Brix. Van a encontrar esa cantidad casi por la mitad o a veces a la tercera parte. ¿Por qué? Porque los Brix son en gran medida azúcares. Y justamente el proceso de fermentación lo que hace es degradar azúcares. Entonces lo que ustedes deberían esperar es, a partir de un mosto de 24 Brix, fermentar y obtener ya un mosto fermentado que tenga 8, 7 Brix por ahí, ¿no? Y y si haya incrementado sus grados Gay-Lussac, ¿no? Aquí ustedes han considerado 13 grados Gay-Lussac. Sin embargo, dudo mucho que se llegue a esa graduación, como les digo, por la cantidad de azúcares que tiene el arándano de por sí. Ahora, si ustedes le van a echar sacarosa, ahí sí, pues les va a salir 14 hasta 15 grados Gay-Lussac, sin ningún problema. Pero la calidad de su producto terminado va a ser deficiente, ¿no? Esa es la diferencia principal que hay pues entre un vino que te lo pueden vender a 10, 12 soles y un vino que te cuesta 800, 900 soles. ¿Sí? La diferencia está en eso. Eso es súper importante. Aparte del añejamiento, ¿no? Y aparte pues de el procedimiento de eliminación de algunos ácidos específicos que se producen durante la fermentación que generan pues cierto grado de picor en el momento en que nosotros consumimos una bebida alcohólica de este tipo, ¿no? Por lo general, lo que nosotros hacemos para controlar de manera física estos parámetros y no estar incorporando tantos sulfitos, es un proceso riesgoso, es cierto, pero trabajamos a través de sedimentación por congelamiento y utilizamos albúminas o pectinasas o bentonita para poder sedimentar los componentes del vino y que podamos tener un vino súper clarificado, de buena calidad y pues que no tenga gran participación química de insumos externos, ¿no? Eso es súper importante. Bien, respecto al balance, me parece correcto y sobre todo la aclaración que ya hizo Julio, pero sí les pido que lo corrijan en las diapositivas y lo vuelvan a subir, por favor, porque sí, definitivamente ahí se han comido varios ceros en las fórmulas, ¿no? Igual aquí también, no se olviden, por favor, corregir esta fórmula del límite superior, ¿sí? Ahí ha habido un problema y pues su gráfica está correcta, ¿no? Bien, bien, jóvenes. Muchas gracias por su participación en estas exposiciones, jóvenes. Y quiero con esto prácticamente dar por terminado los contenidos que deberíamos haber trabajado en el curso, ¿sí? No sin antes hablar sobre su entregable final, sobre su trabajo final. Recuerden, jóvenes, que pues yo les había dicho en la sesión anterior que ustedes trataran pues de que ese entregable final que van a presentar para innovación incorpore el proceso de alguno de sus productos que quieran presentar en procesos de frutas, ¿no? Obviamente sería alinear el proceso de frutas a estos proyectos de innovación. Sería lo más adecuado para que no hagan doble trabajo. Recuerden, por favor,
que tienen que preparar su entregable, que es el producto, lo tienen que desarrollar en alguna de sus casas, y ya les he dado todas las pautas al respecto también de este entregable final de procesos de frutas. Sin embargo, pues pueden revisarlo igual en las diapositivas y en el aula virtual, perdón, en el canal de YouTube, en donde nosotros estamos subiendo todas las grabaciones de lo que conversamos, ¿no? Las indicaciones ya están dadas, lo que sí falta que me confirmen dos cosas respecto a esto, ¿no? Lo primero es si van a realizarlo mediante una exposición o si lo van a incorporar al video de innovación, ¿no? Eso es lo primero que me tienen que confirmar. Obviamente el producto tienen que realizarlo. Si no les fuera posible realizar el producto, de todas maneras, pues yo les recomiendo de que se valgan de algún video o algo que pueda detallar en sí lo que ustedes han hecho, ¿ya? Eso es lo primero que me tendrían que confirmar, ¿sí? Me tendrían que confirmar si es que lo van a hacer en exposición o lo van a acoplar a el entregable de innovación. Y lo segundo que me tienen que confirmar, y en realidad no es tanto confirmar, sino que los que van a realizar el producto en alguna de las casas de ustedes deben tener presente algo, ¿sí? Esto no es una invitación a que ustedes se reúnan. Está prohibido reunirse, por favor, jóvenes, ¿sí? En todo caso, todos los integrantes, si tienen la posibilidad, hagan un producto terminado en su propia casa, pero si no es posible, que uno de los integrantes del grupo nada más se encargue de hacerlo, no hay ningún problema. Igual la nota es para todos los del grupo, no es solamente para el que lo hace, ¿ok? Pero sí les pedí la vez pasada también que si lo van a realizar en su casa, pues me indiquen con qué utensilios, con qué tipo de fuente de calor, por ejemplo, con qué tipo de envases cuentan, para yo poder darles la orientación, sobre todo no tanto del proceso, porque eso ya ustedes probablemente lo conocen porque es su proyecto el que están trabajando o es el producto que ustedes han escogido. Probablemente anteriormente ya hayan realizado un producto así, tal vez no, pero en todo caso, más que darles indicaciones de cómo procesar, que lo hemos trabajado perfectamente en clase, tengo que darles indicaciones sobre la seguridad que deben cuidar en el proceso, que tiene que ver con control de calidad, que tiene que ver con buenas prácticas de manufactura, que tiene que ver con seguridad de ustedes mismos en el momento de procesar, ¿sí? No quiero que vaya a ocurrir ningún accidente ni nada, porque a veces ocurre estando el profesor ahí. Me imagino que no estando también van a tener sus inconvenientes. Pero eso básicamente se puede prevenir a través de ver con qué herramientas contamos, ¿no? Entonces, ese es un tema que los dejo para que ustedes me confirmen cada grupo a través del WhatsApp de qué manera van a realizar las cosas, y pues ya yo estaría aconsejándoles y dándoles la retroalimentación respectiva de cómo poder hacer el trabajo, ¿sí? ¿Alguna pregunta, duda o inquietud al respecto, por favor? La fecha de presentación, recuerden que es la otra semana, sin falta para ustedes, por ser primer ciclo, porque en realidad sus compañeros ya de tercero y quinto, ellos ya terminaron esta semana todo, y ya tenemos que enviar los registros a más tardar el día de mañana o pasado mañana, ¿no? Entonces, ese tema yo les pediría pues que lo tengan listo ya lo más pronto posible para yo poder ir colocando sus calificaciones, ¿no? También comunicarles pues que por ahí si alguien ha estado faltando más de más de 3 o 4 veces a lo largo de todas las sesiones,
les pido que se comuniquen conmigo para que me expliquen cuáles han sido sus motivos, ¿no? Porque pueden haber habido motivos. A nosotros nos han pedido que tengamos bastante consideración al respecto. No va a ser tan estricto como otros años en ese aspecto, pero para poder tenerles consideración necesito que se comuniquen conmigo y me digan, profesor, en esta fecha y esta fecha yo tuve que faltar porque no tenía datos, porque estaba trabajando, por esto otro. Pero obviamente eso va de la mano pues con que sí hayan presentado sus trabajos e incluso nos han pedido también que si alguien no ha presentado sus trabajos y de pronto quisiera hacerlo, lo va a poder hacer, ¿sí? Lo va a poder hacer, nos han dado esa licencia. Obviamente que si lo está presentando después, no va a tener la misma calificación que los que sí han presentado a tiempo, pero de todas maneras lo voy a calificar, ¿sí? Entonces, si alguien tuviera algún trabajo pendiente, sea en este curso o sea en innovación, yo les pido por favor que envíen nada más a través de WhatsApp su trabajo que desean que sea calificado. Y en todo caso, ya les estaré pues confirmando también el tema de sus promedios mucho antes de enviarlos, ¿no? Para que ustedes mismos vean. Me preocupa más que nada para eso, no tanto lo que ustedes han desarrollado en los exámenes y en las exposiciones, porque he visto que ustedes como promoción se han preocupado bastante. Me preocupan los que sí no han estado asistiendo. Entonces, por faltas, ahí sí que tendrían bastante riesgo tal vez de poder eventualmente ser enviados como candidatos a una recuperación, ¿no? Pero después por participación, como les dije, el objetivo mío en ningún momento es jalar, sino más bien darles las herramientas que ustedes necesitan para poder desenvolverse en esta industria. Y definitivamente su proyecto, su trabajo final que van a presentar va a ayudarlos muchísimo también en este tema. Ok, jóvenes, entonces eso es por lo pronto lo que puedo comunicarles. Les agradezco infinitamente por la participación que han tenido, por la dedicación que han tenido en el curso, no solo en este, sino también en el de innovación. He visto perseverancia en ustedes y pese de repente a las adversidades que se pudieran haber presentado, hemos culminado las sesiones teóricas prácticamente con éxito y con una mayoría del salón conectado, ¿no? Eso es súper importante. De todas maneras, por favor, si tuvieran alguna duda, en este momento me la pueden hacer saber. Si tuvieran alguna duda posterior, me pueden escribir, ya ustedes saben cómo comunicarse conmigo. Profesor, Sí, sí, te escucho. quería que me aclare, la elaboración de el producto va a ser el que tenemos o puede ser cualquier otro. No lo entendí. No, el producto, el tipo de producto es libre. Por eso les decía, yo les aconsejo que cojan Ok. un producto que sea similar o tal vez el mismo que van a trabajar en su proyecto de innovación, ¿no? Similar o el mismo, de tal manera de que les sirva para darle mayor sustento. Sí, muy buena la pregunta, gracias. Ya, profesor, gracias. ¿Sí? No, los productos que ustedes van a desarrollar no son los de temas de exposición ni nada, no. Ustedes deciden cuál toman. Yo no les voy a imponer absolutamente nada al respecto, ¿sí? Lo único que les pido es que no sean productos tan complejos. Lo simple, simplemente para poder observar que efectivamente pues ustedes han generado cierto grado de conocimiento que les permite ya incluso, a pesar de no haber tenido clases presenciales, de todas maneras ustedes ya estén preparados para poder elaborar algún producto, ¿no? Eso es súper importante y me gustaría pues que todos tuvieran la oportunidad de hacerlo. Pero como les digo, si no pueden hacerlo, tampoco es que por no hacerlo van a salir desaprobados. Lo que les voy a pedir, sí,
es que si no pueden hacerlo, busquen videos en internet que hablen sobre la producción de este producto que ustedes están pensando y los coloquen dentro de su presentación o su grabación, ¿sí? Eso es lo que les pediría. Como les digo, la principal restricción de todo esto es que ustedes no se reúnan físicamente. Si para elaborar el producto estás pensando reunirte con tu grupo en una casa, prefiero que no lo hagas, ¿ok? Prefiero que no lo hagas, ¿ya? Quédate en tu casa, no salgas, no te expongas, ¿sí? Prefiero que no lo hagas a que estés haciendo un producto con un grupo de personas que de repente podrías estar exponiendo tu salud. Nada es más importante que su salud, jóvenes, ¿ok? Y en todo caso, como les digo, para eso están los medios de comunicación que nosotros tenemos establecidos. Podemos hablar al respecto. Ustedes me pueden explicar su situación particular para yo poder darles pues una recomendación al respecto, ¿no? ¿Alguna otra pregunta que haya, por favor, jóvenes? Ok, veo que no hay preguntas. De todas maneras, yo les agradezco por la participación y si hubiera alguna pregunta que de repente quisieran hacerme posteriormente, ya saben cómo encontrarme, ¿no? A través de WhatsApp, a través del aula virtual, a través del correo, como ustedes gusten. Ok. Muchísimas gracias, jóvenes, y por favor, si ya hubieran avanzado algunos de sus entregables, les pido que me lo envíen para revisarlo, ¿sí? Para darles alguna retroalimentación que les pueda servir. ¿Sí, jóvenes? Listo, muy bien. Entonces, Ya, profesor, gracias. gracias. Con esto estamos terminando. La unidad didáctica estaría pendiente nada más del entregable final. Yo les agradezco bastante por su participación y colaboración en toda esta sesión, en toda esta unidad didáctica, este semestre que estamos culminando. Y ya seguramente tendrán noticias respecto a cuándo comienza el siguiente ciclo y sobre cómo va a ser con el tema de las clases presenciales, que todavía está en discusión pues en el Ministerio de Educación y ya se les avisará en cuanto se pueda realizar, ¿no? Muchas gracias, jóvenes. Ha sido realmente para mí un gusto conocerlos a muchos de ustedes y pues, como les repito, ¿no? Por más que ya no haya cuarentena, aunque para ustedes, para muchos que vienen virus sí, lo importante es quedarse en casa, no estén saliendo, por favor, innecesariamente, no se estén exponiendo, ¿sí? Quédense en casa y cualquier cosa, jóvenes, ya estamos en contacto. Nos vemos. Ya, profesor, gracias. Ya, profesor, gracias. Gracias, profesor.